Europa rebaja los impuestos a los jóvenes mientras España busca recaudar 4.500 millones extras en 2025. El esfuerzo fiscal de España es ya casi un 18% superior al de la Unión Europea. La inflación da alas a la recaudación. Hacienda ingresará 23.000 millones más por impuestos en 2024, un aumento del 8,4%. La mitad del alza de la recaudación por IRPF se debe a no deflactar sus tipos, según el Banco de España. Sumar propone que el Estado tome el control de Repsol tras llevarse inversiones fuera de España. Hoy queremos hablar de algo que nos afecta a todos. Aunque no siempre lo tengamos claro, somos cada vez más pobres. Aunque nos intenta hacer creer lo contrario, vamos a analizar la situación socioeconómica en España de forma simple, pero directa, a descubrir cómo los números a veces no cuentan toda la verdad. Comenzamos. La inflación y el salario medio. El desfase entre el coste de vida y lo que ganamos. Inflación en España. Seguramente lo has notado. Antes, con simple 50 euros, ibas a comprar al típico supermercado y hacer la cesta de la compra más o menos, e incluso con 100 llenabas el carro, ¿verdad? Y ahora no te das cuenta que el carrito, el grande ya no se llena, se llena el pequeño de Mercadona. Y ni eso. Y ni eso. Seguro que todos lo habéis notado. En la época post-COVID estamos hablando de que vamos a cerrar el año con un índice de inflación acumulado de entre el 17 y el 18%. Probablemente no vamos a entrar mucho en este tema porque tenéis un vídeo en el canal sobre la inflación, ¿vale? Que os lo dejaremos por aquí arriba. Pero por daros un ejemplo muy claro, ¿no? Al final, lo que antes tú podías comprar con 1.000 euros, ahora vas a necesitar 1.200. Y todos hemos visto que ese 20% casi extra en los salarios no han subido, ¿no? De hecho, ahora cuando entremos con el tema de los salarios, que es el siguiente punto, vamos a ver muy clara el primer problema que tenemos todos y que lo notamos en el día a día, ¿no? Y que cada vez vamos normalizando, ¿no? Como que al final la normalidad va a ser casi sobrevivir. Totalmente. Además, quedaros en este vídeo porque vamos a dar unos datos que dejan helados a cualquiera. La pobreza en España, un problema cada vez más relevante. Aquí en este gráfico tenéis cómo está distribuido el salario medio en Europa. Como podéis ver, lo que más destaca, ¿no?, es la parte de la derecha, Rumanía, Polonia, países en el que el salario medio está más bajo. Países como Noruega, Finlandia o por ejemplo Alemania o Islandia tienen un salario medio bastante alto, que son los colores verdes más llamativos, y España, como podéis ver, está en ese tono amarillento junto con Portugal, que está un poquito peor. Pero vamos a pasar a ver un poco los datos, ¿no?, de cómo está el salario medio, porque es llamativo que estamos buscando dónde estaba el salario medio de España y hemos tenido que ir muy abajo para ver de verdad dónde está ubicada España. En Suiza el salario medio es espectacular, pero en España estos 30.000 euros estamos por debajo de Corea del Sur, siendo Europa. Ahí está, o sea, tenemos aquí un top 20-25, no sé cuántos países hay. Lo que te has dicho, Suiza a la cabeza, ¿no? Todo el mundo conoce Suiza como mejores salarios en Europa, pero es que España no aparece en el top 20, top 25. Y es que nos tenemos que ir hasta una cifra de 30.000 euros anuales para encontrar este país. O sea, a priori no parece un poco lamentable. Pero esto al final es el salario medio. Lo que no quiere decir que todo el mundo cobre esto. Simplemente es una media, no es una métrica más. Claro, es que luego en televisión esos 30.000 euros se ponen como que es un logro de España. Y yo lanzo la pregunta de, oye, ¿de verdad estamos ganando 30.000 euros? ¿El salario medio es 30.000 euros? Porque tú hablas con cualquier persona y no todo el mundo cobra 30.000 euros. Entonces... Y no solo eso, sino que si habéis visto la televisión últimamente, 30.000 euros es lo que están tomando como umbral de clase alta, que son 1.500 euros al mes, ¿eh? Y eso es clase alta. Luego vosotros diréis en los comentarios si con esos sueldos podéis comprar una casa. Sí, comentarlo porque sinceramente es demencial y comentar qué se puede hacer con 30.000 euros y hasta dónde puedes llegar. Vamos a... Pero ahora vemos la distribución, pero sé que muchos ahora en los comentarios diréis, sí, pero es que en los otros países se pagan
mucho más impuestos que en España. En España los impuestos no son tan altos, ¿seguro? Luego vamos a verlo, ¿vale? Luego vamos a ver, sobre todo, vais a ver titulares de presión fiscal, pero sobre todo vamos a ver después en el Una vídeo presión fiscal muy alta. a dónde van nuestros impuestos realmente, ¿vale? Eso es. Sí, vamos con la distribución de, digamos, poblacional en cuanto al sueldo, ¿vale? Si veis, esto es de 2022, ¿vale? Así que el salario medio no coincide con los 30.000 euros, pero es el último dato actualizado que hemos podido encontrar. Si veis en la tabla, en la parte más, en el máximo de la gráfica, veis que el salario más frecuente son 14.500 euros. Con el salario medio de 27.000, que bueno, podríamos hacer la proyección en 2 años más y hacer 30.000 y el salario más frecuente fueran 16, poco más o menos actualizado de inflación. Pero si veis esa barra, ahí es donde se encuentra el 21% de los trabajadores del país. Un sueldo que es prácticamente el sueldo mínimo interprofesional, unos 1.100 euros. Así que realmente la media solo es una métrica, ¿no? No, ni siquiera todo el mundo estuviera ahí. Si todo el mundo estuviera ahí, por lo menos la parte de abajo de la población, digamos, no estaría tan mal, ¿no? Y queríamos resaltar también, en cuanto al cuadrito este que veis a la derecha, de cuánta gente en este país cobra a partir de los 55 o 60.000 euros, que no por decir que gente es clase alta de verdad o tiene dinero, sino porque la gente que está dentro de ese cuadro es la que va a pagar ahora la famosa cuota de solidaridad, ¿no? Que luego entraremos en ello y veremos realmente si realmente tiene sentido o no, ¿verdad? No lo tiene, pero luego la analizaremos tranquilamente. Si te parece, abro una puerta nueva, ¿no?, hacia la pobreza, porque al final tiene una relación gigantesca con lo que acabas de comentar sobre el salario más frecuente, que es demencial, 14.000 euros. Y bueno, al final la pobreza en Los datos España es están ahí. alarmante. El sur de España es una auténtica vergüenza. Porque vamos a poner ahora un plano de cómo está Andalucía. Y a mí se me cae la cara de vergüenza cuando veo este tipo de porcentajes. Canarias y Andalucía son los que peor están. O sea, Y veis, bueno, Extremadura, la Comunidad Valenciana, sí, el sur. todo. El El sur y el noroeste de la península también. O sea, es alarmante y yo me atrevo a decir que es una vergüenza que haya entre un 30 o un 35% de la población en riesgo de pobreza. Y que no es gente que está directamente en la calle. Hay que matizar esto. Hay gente que está trabajando, pero no es capaz de llegar al final de mes trabajando y está en un nivel extremo. Porque incluso hay estudios que si no te puedes costear, por ejemplo, comer ciertos alimentos a la semana, estás dentro del umbral de la pobreza. Y con ese tipo de datos hacen este tipo de análisis. De hecho, lo que tú comentas, hay casi 4 millones de personas afectadas por lo que se llama pobreza severa, que es vivir con menos de unos 600 euros al mes. Que eso sí es alarmante. De hecho, España es el tercer país de la Unión Europea con más personas en situación de pobreza o de exclusión social. Al final, estos son datos, ¿vale? No es nada más que datos, es información que os damos, pero no, esto no va de meterse con política, ¿vale? Pero realmente pensad por un momento si las cosas que os están diciendo tienen sentido luego con los datos, ¿no? Que luego se ven. Porque es que esto está a 2 clics de buscarlo. Es que no tenéis que mover medio internet para encontrar estos datos. Y no les interesa tampoco que la gente por la televisión se entere de cómo están las cosas. Te lo maquillan con este tipo de políticas, ¿no? Políticas de humo para que la gente no se entere de cómo están las cosas. Solamente se enteran los que están en esa zona, por desgracia. Desempleo juvenil. Nuestro futuro en juego. Si al punto anterior sobre la inflación y los salarios en España le sumamos lo que estáis viendo en pantalla, el desempleo juvenil, esto ya es de traca. Porque estamos en la cabeza del desempleo juvenil en Europa. Totalmente. Al final tenemos eso, un 25% de desempleo juvenil, lo cual es una locura. Pero liderando, aquí sí que lideramos con respecto a la Unión Europea. Pero bueno, al final tienes, mira, España, Suecia, Portugal, Grecia, Estonia, Italia, Rumanía. Al final es un indicativo muy grande, ¿no? De que la población joven es la gran olvidada en esta época, digamos, ¿no? De la Unión Europea. Y esto es un problema porque no solo, como comentábamos en el vídeo de la posible recesión,
que los jóvenes nos están casi obligando a irnos de nuestros países si queremos unas condiciones dignas, sino que es que encima nadie le quiere poner solución, nadie quiere abordar el problema. Porque al final todos sabemos para qué están realmente los políticos, que es para ganar elecciones. Y para ganar elecciones necesitas que te vote la mayor parte de la gente posible. Y por suerte o por desgracia, en la población joven siempre hay más diferencias y objetivos, ¿no? Gente que quiere familia, gente que quiere una casa, gente que quiere tener una carrera profesional muy buena, irse, no irse. Entonces es muy difícil, ¿no? Digamos, juntar una gran masa de jóvenes votando al mismo partido. Y se nota muchísimo, ¿no? No, y agregando a todo lo que acabas de comentar, si tú te preparas, ya sea de una especificación u otra, quieres tener un futuro, pero en este país no solamente te invaden impuestos, sino que no hay futuro porque los datos son alarmantes, no te puedes emancipar porque la vivienda está a un precio totalmente desorbitado, fuera te ofrecen mejores oportunidades, entonces la gente termina yéndose, independientemente de la cualificación, la gente se termina yendo a otras zonas, Estados Unidos, otras zonas de Europa, porque al final tú necesitas estar como 15 años trabajando para costearte un poco aquí un futuro en cuanto a vivienda, en cuanto a algo a largo plazo. Y si no, te sacan algún impuesto extra para que tú no puedas invertir o no puedas ir más allá. Y ahora hay que sumarle el tema de las pensiones que... Eso te iba a decir que es que estás en un punto entre los salarios, desempleo y tal, que es que la mayoría de la gente no puede ni ahorrar. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Confiar simplemente en que cuando te jubiles vas a cobrar pensión? No, ahora lo vamos a ver, pero lo de las pensiones, sinceramente, es totalmente insostenible. Y mira, yo entiendo, yo comparto que es algo necesario y que la gente que ahora la está cobrando ha estado produciendo durante muchos años. Está en su derecho de cobrarlo. Totalmente está en su derecho. El tema está en que según vayan pasando las generaciones, entre otras cosas, aparte de que sea insostenible por la pirámide poblacional, digamos, tocamos a menos personas trabajando por pensionista, con lo cual cuando queramos llegar nosotros, es que no vamos a tener pensión. Un momento antes de seguir, veo que más del 90% de las personas que están viendo este vídeo no están suscritas al canal. Si te gusta este contenido, suscríbete porque nos ayuda muchísimo a seguir creando más. Dale al botón y sigamos. Y dices, vale, entonces, ¿qué hago? ¿Puedo ahorrar? ¿Puedo invertir? ¿Puedo tener algo? Ya, pero es que si no me da el sueldo. No me da el sueldo para ahorrar, no me da el sueldo mucho menos para invertir. Con lo cual, ¿qué opción me queda, no? ¿Irme? ¿O me voy? ¿O en quién confío? No, Totalmente. Para que dentro de 40 años... Totalmente. Vamos a pasar al tema de las pensiones, ¿vale? Que este punto es muy importante. Las pensiones, la gran incógnita. La nueva cuota de solidaridad e impuestos. Y la pregunta que mucha gente se tiene que estar haciendo, ¿no? ¿Las pensiones son sostenibles? ¿No? ¿Es un sistema que no se sostiene a largo plazo? Vamos a basarnos en números. Al final es un sistema que no se sostiene, ya lo avisamos. Al final tenéis que entender que el sistema de pensiones se financia principalmente con las cotizaciones de los trabajadores actuales. Es decir, la persona que está cobrando su pensión ahora, se la está cobrando gracias a las aportaciones de la gente que está trabajando ahora, no gracias a lo que trabajó hace 20 años. ¿Vale? Eso fue para pagarlas. La gente que esto cobrase en su momento. Efectivamente. Y esto se ve muy claro, aparte de lo que hemos comentado sobre la población, en este grafiquito. Es un poco raro, ¿vale? Pero solo quiero que os quedéis con... Mirad dónde está el cero, ¿vale? De 0 hacia abajo es negativo, es balance negativo anual, ¿vale? Y como veis, en cuestión de 10 años hemos pasado de tener un poquito de reserva positiva, un poquito de deuda, que es el granate, a 2023, cero reserva, un gran porcentaje de la deuda, que no hace más que crecer cada año, que es peligroso. Y el tema está en la barra roja, ¿vale? Que son las transferencias extras que hace el Estado a la Seguridad Social. Y lo único que hace esto es incluso que cada vez haya un déficit más grande en el sistema de pensiones, con lo cual, ni siquiera metiendo más dinero, aparte de los impuestos que pagamos, se sostiene el sistema.
Y esto es en cuestión de 10 años. Ya, imaginaos en 30, ¿no? Totalmente, porque al final esto es alcista. Al final va a ir a más, a más, a más, a más, a más. Como veis en el gráfico, antes era equitativo, se podía contemplar, ¿no? Con los presupuestos y demás, se podía ir un poco de la mano, pero mira ahora, prácticamente, es un auténtico disparate en cuestión de 10 años. Que no, ni 20, 10 años. Sí, sí. Y lo que destinamos del presupuesto a pensiones llama tremendamente la atención porque es un 42,31%. Luego, bueno, luego los dos siguientes puntos lo comentas tú, pues también tiene tela. Pero habréis escuchado la televisión, seguro, de que los políticos todo va a sanidad y todo va a educación. Pues mirad el dato a educación y sanidad, que bajo mi humilde punto de vista, esto es una minucia para una sanidad y una educación de calidad al nivel del país que somos. Y sinceramente me avergüenza ver este tipo de datos. Es una vergüenza. Y de hecho, es algo que todo el mundo nos deberíamos replantear ahora mismo. Y de hecho, sería un llamamiento muy fuerte a la clase política a dejar de engañarnos, ¿eh? Porque estamos diciendo que el 42% de los impuestos van a pensiones, pero es que la tercera línea es deuda pública, que es un 7%, que en su mayoría es pagar intereses de la deuda. Una deuda que viene en su mayoría por las pensiones. Es decir, casi el 50% de nuestros impuestos van a pagar pensiones. Van a pagar un sistema que no es sostenible y que nadie quiere abordar, porque quien lo aborde le va a implicar perder votos, básicamente, ¿no? Y yo creo que ya vale, ¿no? Ya es suficiente de decirnos que somos todos muy insolidarios por no querer pagar impuestos, que todos tenemos que pagar más impuestos, que todo el mundo quiere sanidad de calidad, educación de calidad y transporte de calidad. ¿Vosotros creéis realmente que con un 1% de los impuestos se tiene realmente sanidad de calidad o educación de calidad comparado con lo que podríamos tener? Porque gente con formación no falta en este país. Estamos muy cualificados, de hecho es uno de los países de la Unión Europea con más sobrecualificación. ¿Vosotros creéis que las personas es el problema? No, lo dejo ahí porque es algo que... Y dejarlo en los comentarios, sobre todo que la gente habría que reflexionar. Que deje en los comentarios porque este es un punto importante y al final los grandes partidos no han hecho nada para mejorar la situación. Es más, esto es un agujero tan negro que al final lo utilizan para de aquí a 4 años, de aquí a 4 años. Lo que pasa nadie en 8, quiere tocarlo. 12, 16 no es mi problema. Nadie lo quiere tocar, nadie lo quiere tocar. Pero yo lo entiendo, porque al final vas a decir, vale, recorto pensiones. Automáticamente pierdes el voto de los pensionistas, que votan en masa, con lo cual vas a perder las elecciones. Totalmente. ¿Cuál es mi trabajo como político? ¿Ayudar a la gente? No, ganar elecciones. Con lo cual no lo abordo, que se lo coma otro. Totalmente. Y así nos va. Y recordad que los pensionistas están en su pleno derecho de cobrar las pensiones que llevan toda la vida trabajando. Por supuesto, Por supuesto. Aquí yo no estamos en contra. Y yo lanzo la pregunta de... ¿Y los que estamos abajo, ¿no? Los que estamos en el rango de los 25 a los 32, ¿qué hacemos? Porque yo sinceramente no soy optimista para nada con una futura jubilación. Yo con por lo menos pagar la jubilación de mis padres yo soy feliz. Y estará complicado. Pero sinceramente yo pienso incluso a la gente de 18 años, es que ya directamente nada. Y nosotros tampoco. Es que no va a haber forma. Es que por cierto vamos a subir un vídeo más adelante sobre cómo podemos adecuarnos, ¿no? de cara a futuros para poder dar rendimiento a nuestro dinero e intentar tener una jubilación sin depender del Estado, porque desgraciadamente si no te buscas la vida, el Estado no va a hacer que tú tengas un colchón el día de mañana para poder vivir y jubilarte tranquilo. Las cosas como son. En pocas palabras, nos va a tocar sí o sí complementar la posible jubilación pública, pensión pública, con algo privado. Llámalo plan de pensiones, llámalo lo que tú quieras llamarlo, pero estamos obligados a tener un plan privado. Tal y como están las cosas, ¿eh? Aquí adivinos no somos, pero yo preferiría tenerlo a no tenerlo. Pero vosotros diréis, ¿me estáis engañando? No puede ser todo tan malo. Si yo escucho en las noticias que somos cada vez más fuertes, que el PIB sube más que en cualquier lado de la Unión Europea, que se está revisando al alza cada 2x3 el PIB, que estamos creciendo mucho, no me engañéis. Sí, es correcto. Está subiendo. Pero, ¿a qué se debe principalmente este crecimiento del PIB?
básicamente al incremento del gasto público y al turismo. La famosa cuota de solidaridad que habrán escuchado muchos en la televisión, en las noticias. ¿En qué consiste esto de la cuota de solidaridad? Al final, no deja de ser una medida cortoplacista, como más o menos suelen hacer las cosas en este país, para pagar las pensiones. Pero volvemos al gráfico que hemos comentado anteriormente. ¿Quién cobra? O sea, ¿quién tiene que pasar esa cuota de solidaridad? Ese porcentaje que encima pasa de... es alcista porque pasa hasta el 5%. Este cuadro que tenemos en rojo es el porcentaje de la población, ¿no? Con ese, a partir del salario que llegue a los 4.495, tiene que pasar el porcentaje de la cuota de solidaridad. Pero vosotros creéis de verdad que 1, 2, 3%, el porcentaje que vaya progresando, va a ser capaz de pagar la totalidad de las pensiones? A nivel de números no. Sinceramente. Bueno, es que al final estamos viendo que no llega ni el 0,5% de la población activa que cobre ese sueldo. Y estamos viendo, y de hecho podéis buscar el número tan grande que suponen las pensiones en este país anualmente. Es evidente que no va a pagar las pensiones, simplemente es una medida política para recaudar un poco más y el populismo de decir, bueno, y encima lo van a pagar los ricos. Esto va para las pensiones y encima lo van a pagar los ricos. Pero ojo, es una cuota de solidaridad. Que al final estás solidario, obligado a aceptar, porque no puedes tú decidir si la quieres o no la quieres pagar. Que no, una casilla al 0,7. Esto es sí o sí. No te queda otro. solidario significa voluntario. Tiene que haber voluntariedad. Si no hay voluntariedad, es un impuesto. El turismo, el motor de la economía española. La fragilidad de España. El turismo, como bien sabéis, es uno de los pilares fundamentales de este país y es una de las cosas que caracteriza una economía frágil como es la española. Como veis en este gráfico, que lo voy a aumentar. ¿Por qué frágil? Porque en el 2020, en la COVID, veis cómo pasó del 12,6 al 6. Estos son los porcentajes del PIB. Por lo tanto, tiene mucho peso en la economía de nuestro país. Y sinceramente, vamos a lanzar un vídeo nuevo porque el tema del turismo tiene mucho que comentar, porque tiene una parte social también importante. Vale, y ahora diréis, España va de mal en peor y los jóvenes cada vez somos más pobres, y parece que lo vamos a seguir siendo. Pero ¿de verdad podemos hacer algo? Tenemos dos opciones, ¿no? Al final, o te vas de España o presentas batalla. ¿Y cómo presentamos batalla? Pues al final que hay un partido que de verdad piense en los jóvenes y saque una serie de condiciones, ¿no?, que favorezcan a los jóvenes y obliguen a los grandes partidos a pactar ese tipo de condiciones. Y además la gente, ¿no?, al final la población, tenemos que ser conscientes de que muchas veces lo que nos cuentan los medios de comunicación no es real y lo comentan todo en base a lo que ellos quieren que sepas. Entonces es simplemente contrastar las fuentes con otras fuentes, o sea, los medios de comunicación con otras fuentes, incluso extranjeras, para ver si nos están vacilando, a modo de resumen. Entonces vamos a hacer un poco con positivismo este vídeo, que lo merece, la verdad. Y lo mejor que tiene este país es la gente. Y la gente va a hacer que este país cambie a mejor. Y estoy completamente convencido. Así que vamos a sacar un vídeo sobre el turismo. Nos parece una temática bastante interesante. Así que muy pendientes, dale a la campanita, suscribiros, dale like. Y nos vemos en un siguiente vídeo y muchísimas gracias.